¿Cuántos de aquí han escuchado? Bueno, si me pueden apoyar con la primera, con el tema de la predicación, es una vida impulsada por Dios. Una vida impulsada ¿por quién? Por Dios. Ese es el ideal. Todos quisiéramos tener ese tipo de vida. Cuando decimos, bueno, si Dios está en mi vida, si Dios está en mi corazón, definitivamente yo sé y tengo la convicción de que todo va a funcionar, de que todo va a estar bien. Y probablemente hoy vamos a escuchar algo diferente de ese concepto que se nos podría venir a la mente primeramente. Pero hay tres palabras que hoy vamos a estar como de alguna manera tocando durante esta plática, esta palabra, y es destino, propósito y favor de Dios. Pero si yo tuviera que tener un punto de partida para poder ser impulsado, estoy hablando de esa palabra destino. Y a lo mejor hemos escuchado frases como por azares del destino, fue el destino que me trajo hasta aquí, o más telenovelesco, fue el destino que me trajo hasta ti. Y la realidad es que hay un concepto individual de cada quien con base a sus circunstancias, a las experiencias vividas, al lugar donde yo nací, a mi prototipo de vida, a mis expectativas de vida, donde yo defino qué es para mí el destino. Pero ¿qué es el destino para Dios? ¿Cuál es el destino de Dios para tu vida? Entonces, para entender eso, lo voy a invitar a que leamos dos definiciones que encontramos en Google. Y las primeras dos definiciones que encontramos en Google, la primera es lugar a donde va dirigido alguien o algo. Esto a mí me enseña que el destino, estamos hablando de un espacio de tiempo o de un lugar. Y eso nos queda claro. Creo que es la definición que inmediatamente se nos puede venir a la mente. Pero, por ejemplo, ahorita yo les dije unas frases donde no aplica probablemente este concepto. El segundo concepto, por favor. Destino, uso o función que se da o se piensa dar a una cosa. Estamos hablando de una acción, de un propósito. Y Dios está interesado en toda esta atmósfera de definición del destino. Porque si nos quedamos con una definición vaga, como lo que dije ahorita, como por azares del destino, estamos hablando de un elemento, una fuerza que de alguna manera me permite llegar ahí, pero es muy vago. ¿Y cuántos saben que Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, de qué manera lo hace? Porque Él es sabio y es soberano. Amén. Entonces, teniendo eso, a mí me despiertan muchas cosas. Yo me puse a pensar en literal, ¿qué es el destino para Dios? ¿Cuál es el destino de Dios para mi vida? Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cuántos de aquí se han preguntado cuál es el destino de Dios para mi vida? Amén. Para poder llegar a un destino es necesario moverme. Y para moverme es necesario una guía. Todos tenemos un destino, definitivamente. Es más, todos los que esperamos en Cristo tenemos el destino de ir al cielo. Amén. Estamos contentos porque tenemos esa esperanza. Pero el día a día nos lleva a tener un destino aquí en la tierra. Dios quiere movernos a lugares, a circunstancias, a posiciones. Y es importante que nosotros entendamos cuál es el destino de Dios para mí aquí en la tierra en este momento. Y empezamos a ver el propósito, ese espacio de tiempo, esa acción, ese lugar. Y Dios quiere hoy que podamos entender eso. Como les decía ahorita, para poder llegar a tu destino es necesario moverte. Y para moverme es necesario un impulso. Si yo tuviera que resumir esta frase, lo resumiría en una guía. Dios quiere ser una guía. ¿Por qué quiere ser una guía? Porque nosotros bíblicamente tenemos muchos conceptos para Dios. Obviamente somos sus hijos, pero si nos fuéramos a Isaías 49:2, si me apoyan por favor en la presentación. Isaías 49:2, si no aquí lo tengo. Yo lo leo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Sí, muy bien, es la 960. Nosotros somos aljabas.
Nosotros somos flechas en la aljaba de Dios y Dios quiere proyectarnos y Dios quiere impulsarnos con un destino. Imagínese una flecha que simplemente fue creada para guardarse. Toda la flecha fue hecha con el propósito de llegar a un destino. Y el hecho de que para nosotros, para Dios seamos nosotros una flecha es porque Él tiene un propósito definido y Él tiene un destino, Él tiene un objetivo. Yo me emociono al saber eso, porque en ese momento yo entiendo que no vine a la tierra nada más porque sí, que no soy obra de la casualidad. Definitivamente Dios quiere guiar mi vida. Y es ahí donde yo le invito a que vayamos a Salmos 119, 5, y dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Su palabra. No seamos, lo menciono esto siempre en la plática del cara a cara de jóvenes, porque si es una realidad. Queremos hacer las cosas como todo buen mexicano. Empezamos a edificar nuestra vida como si armáramos un abanico. Abrimos la caja y empezamos a abrir el abanico sin leer el instructivo. Dígame qué mexicano, bueno, yo sé, a lo mejor hay gente muy aplicada, pero la realidad es que no muchos agarran el instructivo y empezamos a construirlo, empezamos a armarlo, y que no nos extrañe en el momento en el que, bueno, si funciona, qué padre, pero si lo empezamos a armar y de repente se empieza a escuchar como que tac, 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 es como que nos faltó agregarle algo, hay una pieza que falta, o quizás no lo hice de la manera correcta, no armé de acuerdo al orden correcto. Y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de leer su palabra y su palabra nos dirija, nos dé el rumbo, sea nuestro instructivo para edificar nuestra vida, porque Él es el arquitecto por excelencia. Amén. ¿Podemos dar un fuerte aplauso a Dios? Gracias, Señor. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir, empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo, golpees una pelota de golf, eres tú quien guía o empuja o mueve ese objeto. Pero yo te pregunto, si tú fueras ese automóvil, si tú fueras ese martillo, si tú fueras esa pelota, ¿quién está guiando tu vida? ¿Quién está dándole ese impulso a tu vida? ¿O qué? Hoy todos llegamos a este lugar y estamos convencidos de que queremos que Dios guíe nuestra vida, pero nuestras acciones están reflejando que Dios está impulsando nuestra vida, que Él está guiando nuestra vida. ¿Qué es lo que está guiando tu vida? Hoy, en ese momento yo quiero que nos detengamos un poquito en esta pregunta. ¿Qué está guiando mi vida? Probablemente le está guiando algún impulso, probablemente lo esté guiando alguna emoción. Ay, no sé, el tema más común para poder decir eso es cuando te gusta alguien, ¿no? Te emociona el momento, te emociona la circunstancia y en ese momento te dejas guiar por eso, pero ¿y Dios? Y no quiero ser ni que suene religioso de que bueno, entonces tengo que preguntarle a todo Dios. Yo prefiero preguntarle a todo Dios para no equivocarme. Porque Él tiene todo, todo en absoluto control y Él no se equivoca. Pero sí, la realidad es que a veces nos movemos por sentimientos. ¿Alguien de aquí siente? A ver, dele un pellizco al de al lado a ver si es cierto que siente. Oigan, hermano, suéltele el brazo. Ya la vi. La realidad es que sí, todos tenemos eso. Nos movemos por emociones, por sentimientos. Hay veces que nos movemos por impulsos desenfrenados. Es muy lamentable, no sé si cuántos supieron lo que pasó en el estadio de fútbol de Querétaro, es noticia ahorita en todas las redes sociales, y gente muriendo por impulsos. Y yo creo que no fue casualidad, justo cuando estaba Dios depositando este tema, yo pasaba eso y dije, la realidad es que nosotros podríamos decir que somos buenas personas, pero cuando nos ponemos en un momento donde no nos medimos, no estamos siendo nosotros mismos inclusive, hay algo que está impulsando nuestra vida y tenemos que tener cuidado porque probablemente aún siendo de casa podamos ser influenciados e impulsados de una manera negativa. Hoy, ¿quieren saber cómo surgió ahorita que mencioné cómo surgió esta prédica? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Sí o no?
Diría el pastor, ¿cómo les gusta el chisme? Pero sí se lo voy a contar. ¿Cuántos de aquí son papás? Amén. Lo dijeron muy agüitados, o ya les desgastaron los años, o qué pasó con eso. Yo tengo una niña, literal, va a cumplir 4 años y la otra 5 meses. Y ha sido una bendición, pero he empezado a descubrir ciertas cosas y es bien bonito cuando Dios te empieza a hablar de muchas maneras, pero la verdad que me ha mostrado muchas cosas a través de ser papá. Y una oportunidad que tuve de escuchar la voz de Dios fue cuando fui al parque. ¿Cuántos de aquí han tenido esa grandiosa satisfacción, experiencia de ir al parque? Aunque para algunos es algo sacrificado porque ahí andas detrás del niño, detrás de la niña, y parece que te terminas cansando más tú porque te dice, vamos con la bicicleta, y te terminas trayendo tú la bicicleta porque ve los juegos y se va a los juegos. Y así pasó, literal. Estábamos en el parque y ella dijo, papi, pues yo quiero ir a los columpios. Cuando va a los columpios, ella se empieza a ver qué columpio subirse, pero ve que hay un niño en el otro columpio y en el otro columpio se empieza a impulsar el niño. Y mi niña, sin saber, porque está muy pequeña, pues ella ocupa ayuda y todo eso, le decía al niño, mira, yo le doy más fuerte. Mi niña todavía ni siquiera se subía al columpio. Mira, es bien divertido, es muy padre, mira. Y en ese momento ella voltea conmigo, papi, ayúdame, súbeme al columpio. Yo la subo al columpio y en el momento en el que yo la subo al columpio, ella me dice, pero dale fuerte, papi. Y ahí estoy dándole. Hasta donde yo sabía que yo podía cuidar que ella no tuviera un accidente, que ella no se doliera. Pero en ese momento yo estaba entendiendo y el niño seguía diciéndole, pero yo le doy más fuerte. Y ella, papi, dame. ¿Cómo me decía? Dame más fuerte. Y yo sabía hasta dónde darle. A veces el mundo nos presiona y estamos volteando a ver qué es lo que hace el mundo y estamos queriendo ser impulsados así como el mundo, hasta donde llega el mundo, hasta donde el mundo nos quiere llevar. Y la realidad es que Dios está teniendo en todo momento cuidado de nosotros. Y Él definitivamente quiere pasar tiempos con nosotros. Dios quiere llevarnos a lugares grandes. Dios quiere impulsar nuestra vida. Pero Él sabe hasta cuándo. Sabe en qué momento. Y disfruta el momento, igual que todo papá cuando va con sus hijos. Y la realidad es que cuando se vuelve un momento tenso, hubo un momento de esa situación en el cual el niño como que empezó a hacerla sentir a ella mal. Y mi corazón se sintió mal. Su palabra nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él está en todo momento viendo cómo nos sentimos y Él no está ajeno a nuestras necesidades, Él no está ajeno a lo que pudiéramos estar atravesando. Él en todo momento está interesado de que nosotros aprendamos que estamos bajo su cuidado y que en su momento, en su tiempo, en ese lugar llegaremos al destino, pero con su ayuda. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Hoy quiero hablarle de un primer punto que es impulsados hacia un destino. ¿Qué puede estar guiando mi vida? Impulsado hacia mi propósito. No, es una anterior, una antes. Es impulsado hacia un destino. ¿Qué puede estar guiando mi vida? Y les voy a mencionar ejemplos de cosas que pueden estar de alguna manera influyendo, impulsando nuestra vida. Y un primer punto es la culpa. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta y estamos tomando decisiones en nuestra vida y están inspiradas por un sentimiento de culpa. Podemos ver ese ejemplo con David. El versículo sería 2 Samuel 11, 14.
y 5, pero esa es la culminación de un suceso donde él ve a Betsabé y en ese momento ese sentimiento de culpa le hizo que empezara a tomar decisiones porque él se sentía culpable de lo que había hecho, hasta llegar al punto de querer matar al esposo de Betsabé y lo puso de frente a la batalla, lo mataron y fue ahí donde él ya la tomó como esposa, pero fue tomando decisiones que de alguna manera esos impulsos, esos arrebatamientos le permitieron estar tomando decisiones que lo fueron, aun y cuando era una persona conforme al corazón de Dios, empezó a desenfocarse y empezó a caminar de una manera diferente, de una manera que no era la que Dios quería. Hay otras situaciones como puede ser la ira y el resentimiento, donde nosotros podemos estar actuando de acuerdo a errores de otros sobre nuestras vidas. Por ejemplo, los hermanos de José. Ellos empezaron a tener, lo podemos ver en Génesis 37, 18 al 20. Los hermanos de José decidieron meterlo a una cisterna, decidieron venderlo a los esclavos, inclusive llegaron a pensar en matarlo y crearon todo un plan malévolo para hacerle creer a su papá que lo había comido un animal y que lo había destrozado, que lo había matado. Y todo nació por una raíz en la cual ellos estaban resentidos, estaban llenos de ira. Así como te puedo mencionar también Caín mató a su hermano Abel por la misma razón. Sintió ese resentimiento al ver que su ofrenda no había sido tomada. Así también puedo ver a Jacob y a Esaú cuando tenían el tema de la primogenitura. Todos estos temas de ira y resentimiento se engloban en un común denominador, y es la envidia. Hay veces que tenemos envidia y estamos tomando decisiones de acuerdo a una envidia porque estamos volteando a ver siempre lo que tiene el otro y no lo que tenemos nosotros. Estamos volteando siempre a ver otras cosas a qué satisfacer antes que satisfacer a Dios. Y entonces nos convertimos en esclavos de tratar de estar cumpliendo y satisfaciendo las necesidades del mundo, de la gente que nos rodea, para sentirnos aceptados. Y en ese momento se nos olvida que estamos saliéndonos de la cobertura de Dios porque ya no estamos viendo a aquel que necesitamos nosotros satisfacer, a quien tenemos que agradar. Y nos damos cuenta que ese es otro tipo de impulso. Ira, resentimiento. La primera fue culpa, la segunda fue ira, resentimiento. Otra cosa que puede estar llevando nuestra vida a impulsos negativos o destinos negativos es el temor. Temor a ser criticado, para bien o para mal. Es que no voy a hacer esto porque es que si lo hago me van a decir que soy cristiano, y si descubren que soy cristiano después no me van a aceptar. Lo podemos ver esto afecta inclusive a nivel laboral. Hay veces que tenemos que ser determinantes en si tener una doble moral o si tenemos que tener la moral de acuerdo a los designios y los principios de Dios. Y en ese momento tenemos ese temor, nos acomplejamos, y literal, eso pasó en Éxodo, lo podemos ver también con Moisés, Éxodo 2 del 11 al 15, cuando él mata a uno de los egipcios porque precisamente habían visto cómo maltrataban a uno de los hebreos. Después al día siguiente ve él a 12 hebreos estarse peleando entre ellos y le dice: ¿pero qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como al egipcio? Y en ese momento dice: Moisés tuvo miedo y salió de la ciudad y empezó a tomar, quizás no era el rumbo de Dios para su vida, porque definitivamente no era el rumbo. Él se fue, pero él tenía que estar en Egipto. Desde un principio, él fue depositado en una canasta para estar en Egipto. Estuvo en Egipto y con base al suceso, a esa experiencia, él tuvo miedo y se fue. Pero todos sabemos que fue el que liberó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Otra situación hubiera sido si él no hubiera tenido miedo. Y hay veces que ahí es donde yo me detengo, iglesia, porque estamos tomando decisiones y pensamos que estamos haciendo decisiones por el bien mío, por el bien de mi familia inclusive. Nosotros como cabezas del hogar empezamos a tomar decisiones, pero no nos damos cuenta que estamos quizás afectando el rumbo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay veces que perdemos tiempo. Dios puede hacer todo nuevo, yo estoy de acuerdo con eso. Inclusive el tiempo perdido Él lo puede recuperar y lo puede retomar y todo lo puede transformar. Pero no es lo mismo si yo estoy parado en este punto y para llegar a la pantalla solamente tengo que dar 4 pasos, a que si yo estoy en este punto y cuando empiezo a tomar decisiones que me desvían de eso, empiezo a caminar hacia acá, para cuando lo acuerdo, yo tengo 4 pasos de este lado, pero estoy lejos de mi propósito, lejos del destino. Hay quien no lo entiende y dice: ok, tengo que regresar, y pierde tiempo, otros 4 pasos.
y empieza a descubrir otra vez para dónde. Gloria a Dios si lo entiende y empieza a caminar y enmenda el camino, pero dentro del corazón de Dios, Él está creando una vida en la cual nosotros no tengamos que tener que padecer el efecto de nuestras decisiones, inclusive las consecuencias del pecado, porque Él es amplio en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto que podría estarnos desviando, que podría estar llevando ese impulso a un destino negativo, puede ser el materialismo. Cuanto más tengo, más importante soy. Ese es el mensaje de hoy, literal. Hoy el mundo te predica eso. Tú vales por lo que tienes, ¿o no? Y ahí están toda la gente ahí despeinándose, sacando un crédito en Coppel, sabrá Dios en dónde, para comprar el iPhone 24, porque tiene que tener el iPhone 24. Todavía ni sale, pero ya está sacando el crédito. ¿Y cuánto cuesta? No, ni lo puede costear, hermano. Y no digo que no lo pueda costear, porque pues si Dios puede hacer la obra, pero hay veces que nos metemos en temas donde estamos buscando satisfacer una necesidad material que no necesitamos. Se quedaron serios. Espero no haber aventado ninguna piedra. Parece que estoy regañando, hermanos. No, es que siempre me ven muy contento, brincando, danzando, bien alegre. Pero créanme que estas pedradas me las aventó Dios a mí primero, entonces yo lo que tengo que hacer es regresarlas, ¿ok? ¿Estamos en el mismo canal? Pues de eso se trata, ¿no? Todos estamos creciendo y siendo ministrados y edificados como pueblo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tenemos la bendición de convivir como pueblo, como iglesia, la comunidad? Literal, ahorita, a lo mejor me desvío, pero el pastor también lo hace, entonces nada, se crea pastor. Es una bendición, me voy a desviar, pero es que ahorita que estábamos en la alabanza, yo decía, qué hermoso grupo, qué hermoso equipo Dios hace en este lugar, donde usted no crea que la gente que se sube aquí a alabar son exclusivos. Dios está escuchándole también a usted. Uno está nomás aquí como para ayudarle, nada más, pero Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Así que nunca deje de hacerlo. Nunca deje que nada le robe la oportunidad de adorar a Dios. Inclusive estos puntos pueden empezar a robarnos la alabanza, ¿sí sabía? Porque cuando menos lo esperamos, nosotros estamos caminando con envidia, con resentimiento, con ira, y es una raíz que está ahí en el corazón. Señor, ¿para qué levanto mis manos si no tengo lo que quiero? Señor, ¿para qué levanto mis manos si no estás haciendo las cosas como yo lo creía que lo ibas a hacer? Pero pues quizás fue un tema de que tú tuviste temor, no diste el paso. Otro punto, bueno, en este punto podemos mencionar el ejemplo del joven rico, Marcos 10, de 21 al 22. Estoy diciendo las citas así porque yo espero que me estén ayudando, pero porque nos vamos a hacer la prédica muy larga si me detengo, pero se lo estoy explicando. En este caso, el joven rico, literal, al saber que él le dijo Jesús, él le preguntaba a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En ese momento le dice, vende todo, no, le dice, ¿has cumplido con los mandamientos? Y le dice, todo eso lo he cumplido. Casi creo que le dice, yo voy todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles estoy en EDE, ya tomé el rema, ya tomé todo, yo ya estoy completo. Pero Dios le llevó a un punto más extremo, le dijo, vende todo lo que tienes. Y a lo mejor ahí muchos hubiéramos patinado. Pero la realidad es que él no le hubiera dejado en la calle, simplemente estaba probando su corazón. Otro punto que quizás nos lleva a estar buscando un destino es esa necesidad de ser aceptados. Buscamos una identidad hoy en día, literal, hay mucho joven, mucho adolescente que batalla con eso y está tratando de pertenecer a grupos, hablando de una manera, vistiendo de una manera, escuchando ciertos contenidos, posteando cierto contenido. Inclusive uno mismo trata de empezar a emparentar donde hay lugares donde no. Dios te está sacando de un lugar y a veces lo extrañas y empiezas a voltear tantito y dices, ay, me acuerdo, y eso está mal. Hay gente que empieza a extrañar literal lo que hacía. Es que me acuerdo cuando iba al bailongo y ahí me la pasaba mucho tiempo y en la iglesia no lo hace. No digo que venga aquí a bailar como le hacía allá en el mundo, pero la realidad es que si teníamos un gozo que literal no era un gozo. Es que me encanta, hay veces que no entendemos esos conceptos. El gozo que el mundo da no es como el que Dios da.
Porque lo que nosotros vivimos en el mundo es felicidad. La felicidad depende de momentos, circunstancias y situaciones. Cumples años, las velitas, el pastelito, felicidades, el regalito. Estoy contento, estoy bien contento. Ay, qué padre. Pero cuando no tengo el regalito al día de mañana me dicen, no, hombre, estás bien burro. Tú no sirves para nada, esto y lo otro. Ay, sí, es cierto. Entonces somos circunstanciales. Pero cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, Él es nuestra fortaleza. Y en ese momento nosotros nos animamos, nos reactivamos, nos llenamos de su presencia y decimos, Señor, yo creo en ti. A mí no me importa lo que el mundo opine de mí. Yo soy aceptado por ti y eso es lo que importa. Lo que piensen los demás no me importa. El día de mañana mi aspiración es llegar al cielo y decir, decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ese mucho lo podemos ver aquí. Lo podemos empezar a ver aquí. Justo el pastor lo acaba de compartir, empezar nosotros, a veces que no se habla tanto del cielo y como que nos desprendemos tanto de eso, pero yo le voy a dar un consejo, uniendo esa prédica con lo que inclusive había estado hablando en unas prédicas anteriores el pastor. Viva su eternidad aquí en la tierra. Es más fácil. Viva su eternidad aquí en la tierra. Experimente una presencia de Dios todos los días de su vida. Eso lo va a vivir todos los días de su vida. Y si quiere tener un termómetro de qué tan preparado está para ir al cielo, le voy a poner esto. ¿Cuánto tiempo pasa con Dios todos los días? Ay, no lo quería decir, pero sí lo tenía que decir. Hermano, es que yo tengo 10 minutos leyendo la palabra de Dios y como que me entra el sueño. Imagínese, Dios le va a estar hablando las 24 horas, pues ni modo que se le quede dormida a los 10 minutos. Pero cuando nosotros empezamos a tener ese interés, esa práctica de estar en comunión con Dios y empezamos a tener una dimensión diferente de Dios donde no lo vemos a Él como una religión, como una monotonía, como un acto religioso, como una liturgia, como un misticismo, no, sino que vemos a Dios como un ser que es real, que me presenta al Espíritu Santo y día a día me da la oportunidad de descubrir algo nuevo y algo nuevo en mí. ¿Se acuerdan lo que hablé del instructivo? ¿Qué es su palabra? Cada vez que nosotros descubrimos más a Dios, nos descubrimos más a nosotros, porque fuimos creados para Él. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Gracias, Señor. Recibe este aplauso, Señor, porque para eso fuimos creados, Señor, para glorificar tu nombre. Pero la realidad es que sí pasa. Pedro mismo, él en el afán de ese ser aceptado, que la contraparte sería no ser rechazado, cuando él mintió esa tercera vez, se sintió mal. Y la acción de decir que no seguía a Cristo era porque él no quería ser rechazado, quería ser aceptado. Pero es que le decían, pero es que hablas igual que los discípulos. Y yo me imagino a Pedro como que haciendo otro acento o algo, ¿no? Así como que, no, pero si yo soy de España, no, yo no soy de los discípulos de Cristo. Y se alejó. Y no sé si esté captando para dónde voy. Hay veces que estamos creyendo, que estamos siendo impulsados por Dios, pero hay ciertas cosas que están haciéndonos actuar diferente. Y quizás hay una raíz que está llevándonos y estamos desviándonos de ese propósito, y cuando nos damos cuenta que estamos desviados, lo importante es podernos dar cuenta. Esa es la intención de este mensaje, que nosotros nos podamos dar cuenta si estamos siendo realmente impulsados por Dios, porque Dios quiere impulsarnos a lo grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me ayudan por favor con Mateo 10:39? Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Despierta en su vida un deseo de querer buscar la vida que Dios quiere para su vida y no la suya. Despréndase. Esto es pasajero
Y no quiere decir que vengamos a sufrir, que la vida en Cristo es de cierta manera monótona. No, es que cuando nosotros realmente conocemos a Dios, para cuando menos lo imaginemos, vamos a estar parados en un lugar donde no imaginábamos estar. Yo soy ejemplo y hoy soy ejemplo de eso. Una vez que nosotros hemos entendido que podemos ser guiados por Dios, porque eso pasó con gente que conoció a Cristo. Estoy dando ejemplos de gente que caminó con Cristo. Y en este último punto de ser aceptados, inclusive hay gente que buscó ser aceptado por Dios a escondidas. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él buscó y dijo, también le preguntó lo mismo del joven rico. Él quería heredar la vida eterna y Jesús ahí le explicó, tienes que nacer de nuevo. Y en ese momento pero lo que no me quiero meter en cuál fue la respuesta de Jesús a Nicodemo, simplemente el deseo del corazón de Nicodemo. Él quería pertenecer a Cristo. Cuando nosotros estamos buscando poder tener ese destino en Dios, por su mente en ese momento no está pasando esto, pero ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Está siendo impulsado a su propósito en Dios. Y hay mucha gente que camina en este mundo sin saber cuál es su propósito y día a día se pregunta, ¿para qué vine al mundo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Hasta llega un momento donde se conforman, dicen, no, pues yo nomás vine, casi creo que como nos enseñan los libros de historia, a nacer, a crecer, a casarme, a reproducirme y a morir. A eso vine. Y no, en Dios todos tenemos un propósito. Amén. Ese es el segundo punto. El primero era impulsado hacia un destino. Ahora que estoy siendo impulsado hacia mi propósito, tu vida es guiada por Dios. Te lleva a conocer un propósito. Eso lo podemos ver en Éxodo 3, 7 al 12. Y les voy a pedir que me ayuden a poner la escritura para poderlo leer juntos. Éxodo 3 del 7 al 12. Ok. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de los jebuseos y todos los eos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Por qué qué? Más fuerte, ¿por qué qué? Y está contigo, amén. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Dios te quita ese viejo hombre y te empieza a dar propósito. Literal, si tuviéramos que resumir toda la parte de ese destino, de ese propósito, empezamos a verlo solamente en esta parte. Como Dios, de lo vil y menospreciado, como nos enseña su palabra, Él levanta a alguien que quizás no se sentía capaz, porque como se decía, es que yo ni sé hablar. Pero en ese momento Dios toma algo que el mundo puede decir que no sirve, y en sus manos, en las manos de Dios, todo es útil. La pregunta es, ¿usted está en las manos de Dios? ¿Usted quiere, desea, anhela estar en las manos de Dios? ¿De verdad? Es muy en serio esta pregunta, porque a veces decimos, Señor, envíame, yo haré todo lo que quieras, te rindo mi corazón. Y cuando dice, como al joven rico, vende todo. Ay, Señor, pero es que esa parte no estoy preparado para eso. Pero dame chancita, unos 3 añitos más y yo ya me consagro para ti. Y Dios está buscando corazones dispuestos. Dios está buscando corazones que realmente le digan sí y amén. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando dice el cumplimiento de tu propósito para el cumplimiento de tu propósito es necesario moverte? Y el movimiento provoca lo siguiente. Lo voy a decir 5 puntos de lo que provoca cuando nosotros nos empezamos a mover en el propósito. ¿Qué es lo que pasa? Como un primer punto, que tu vida tiene sentido.
Lo he estado repitiendo de diferentes maneras, pero cuando nosotros empezamos a experimentar el propósito, empezamos a vivir el propósito, a trabajar en el propósito, a experimentar ese propósito en Dios, a veces, la verdad, le voy a decir la realidad. Yo cuando empecé a servir, no sé cuántos sepan, yo tengo aquí literal desde muy pequeño en la fe, tenía 10 años, 9, desde el 99 y la fe, si mal no recuerdo, se fundó en el 97. Una iglesia pequeñita de 100 personas, pero no les voy a contar ese testimonio, eso lo dejamos para otra ocasión. Pero lo que quiero darles a entender es que yo empecé con evangelismo grabando los CDs y nunca me imaginé que Dios me empezara a empujar, a catapultar algo, porque yo no me sentía capaz de hacerlo. Literal, no me sentí, no era capaz. O sea, yo en mi atmósfera fuera de la iglesia, yo era el típico niño retraído, baja autoestima y a lo mejor, digo, no voy a sacar mis frustraciones ni les voy a contar mi testimonio completo, pero la realidad es que Dios cambió mi vida. Yo no me imaginaba estar haciendo lo que Él ahora me ha mandado a hacer, pero lo que le quiero dar a entender es que cuando empezamos a caminar en el propósito de Dios, a veces Dios te va a pedir hacer cosas que tú no te crees capaz de hacer. Y ahí es donde dices, de hecho aquí estoy testigo y lo voy a contar. Javi fue una prueba de Dios para mi vida, bien fuerte. Javier Sáenz, que es el director de la alabanza del Ministerio de la Fe y Música, él a lo mejor ni se acuerda, pero si te acuerdas. La primera vez que me tocó, lo voy a contar, es que también me desvío como el pastor. Yo creo que es algo aquí que está ya impregnado en el altar. Literal, cuando le voy a contar esa experiencia, porque creo que fue una de las decisiones más importantes de toda mi vida y definió el rumbo, mi destino, mi propósito, porque yo me consideraba capaz de hacerlo. De alguna u otra manera, yo empecé tocando guitarra, ya no, o sea, sí la toco, pero ya no como mi instrumento principal, literal. ¿Por qué? Porque había necesidad en ese entonces, o sea, era una iglesia y como les comento, había la gestación de apenas de alabanza. No había alabanza en jóvenes, pues yo estoy en la alabanza de jóvenes y al coordinar, pues eso, empezar con eso, yo en ese momento no coordinaba, pero nos dieron la oportunidad de tocar en Brisas. Brisas era la matriz de Castillo del Rey, que es como cuando hacemos beat, cuando hacemos bloom, cuando hombre a hombre, que ahora lo hacemos aquí, pero en ese entonces, pues Brisas era todos los castillos, imagínense. Entonces, pues bueno, digo, para no hacerles el cuento tan largo, la realidad es que invitaron al grupo de alabanza de jóvenes a administrar un tiempo de alabanza en Brisas. Y pues la iglesia, qué padre, sí, qué padre, pero no hay grupo de alabanza, ¿cómo lo hacemos? Entonces es como que, y ahí empieza el tema del propósito. No quiere decir que todo vaya a funcionar como una espera, pero donde no hay, Dios se encarga de hacer. Así que ni me preocupo. Cuando sabes que Dios te está mandando, ni te preocupes, Dios proveerá. Amén. Si le van a aplaudir, apládanle porque lo reciben para su vida, para su casa, para su bolsillo, para sus alacenas. Donde no hay, Dios trae. Amén. Literal, pues querían que se dirigiera, pero no había grupo de alabanza, pues ¿cómo le explico? ¿Verdad? Entonces ahí tuvo que salir la intervención de Javi y empezó a apoyar y dijo, no, pues vamos a ver qué hay. Pues literal, me sentí como el niño con los dos pescados y los 5 panes, pues no teníamos, era total, bueno, pues vamos a armar y ahí tuvieron que hablarle a un muchacho que tocaba el piano en ese entonces de la general y él iba a dirigir la alabanza. Ese muchacho literal era como que tragaños, realmente era como para dar la finta de que era un joven pero ya estaba grande, pero pues es que había necesidad, entonces tenía que tocar a alguien ahí y pues él estaba tocando y pues estaban los ensayos y nos invitaban a uno, ¿verdad? Pero uno pues estaba aprendiendo y pues yo estaba tocando la guitarra y pues no, ¿sabes qué? Mejor que en la guitarra no, porque hacen falta voces y pues tenemos a alguien en la guitarra. Pues ahí me paso yo de voz y estaba haciendo voces y pues yo sin saber hacer voces, hermano, la realidad es que no sabía nada, o sea, Dios me estaba preparando. Y cuando llega la fecha, habla Javi conmigo 30 minutos antes de empezar el tiempo de alabanza en Brisas. Oye, Oscar, pues no damos no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ahora sí, es que tú eres el tragaños, ¿verdad? Que dijo, dijo, oye, pues no ha llegado fulanito.
Bueno, uno más común, poncho. Acá pueden haber muchos ponchos aquí. Me va a decir poncho, se va a salir un poncho ahorita. Así que, total. Y yo, ¿y luego, Javi? ¿Y eso a mí qué? No le dije eso, pero lo pensé. Y yo de que, Señor, pues en ese momento, porque luego inmediatamente después de eso me dijo, ¿diriges? ¿Diriges o qué? Sí fue así. Sí. Y yo no la pensé tanto, tengo que reconocer, porque yo sentía que fue así, literal, fue una palabra de Dios. Ay, no, hasta a veces que me remonto a esos momentos donde Dios probaba mi corazón, porque muchas veces te encuentras en momentos donde no te sientes capaz de hacer cosas, te sientes débil, incapaz. Pero mi respuesta fue sí. Pero yo estaba contando cada minuto de esa media hora. Y ya me dice, ok, y nos vamos, me acuerdo que me lleva así como que a la parte de atrás del altar y empezamos a repasar las canciones. Yo siempre fui muy aplicado en la escuela, mis papás pueden ser testigos de ello. Y tenía pues bueno, cuadro de honor así. Y yo muy matemáticamente yo decía, a ver Javi, de esas veces como que empiezas Javi estaba hablando y yo nomás lo veía como en cámara lenta. Y yo pensando, a ver, son 5 canciones por 3 por 5, pues 15 minutos, pero ¿cuánto tiempo dura el tiempo de la alabanza? Media hora. ¿Y yo qué voy a hacer con los otros 15 minutos? Y yo literal, o sea, ese era mi tema, mi conflicto en ese momento era, ¿qué voy a hacer en esos 15 minutos? ¿Qué quiere que le diga, la buena o la mala? No más una, porque si no, ¿verdad? O se la preguntamos a Javi. La mala fue la peor dirigida de toda mi vida. Y la buena es que hoy estoy aquí. Nunca es tarde para Dios. Para Dios no hay imposible. Él ve siempre el corazón. Créame que no está preparado que llore. La realidad es que Dios está buscando corazones que estén dispuestos a creerle, porque Él quiere operar miles de propósitos. Dios está buscando gente que le diga sí. Cuando nosotros somos impulsados por el propósito, como le decía, tu vida tiene sentido, tu ministerio tiene sentido. Aun y cuando se vuelva difícil. ¿O que sonaba lógico a poco que Dios enviara a su único hijo y muriera en la cruz? No, pero hoy que estamos aquí reunidos tiene sentido. Amén. Y yo me gozo con eso. Es como sentir todos los días un abrazo. ¿A poco no sentimos el abrazo de Dios en este lugar? Hace que las cosas sean simplificadas. Me refiero a esto, la proporción correcta de las cosas. Porque a los ojos de Dios, lo que nosotros podamos decir es grande, es imposible. Para Dios dice, no, todo es posible. Es que es una tormenta imposible, no puedo pasar de esta prueba. Dios la puede calmar. La proporción correcta de las cosas, cuando empezamos a caminar en propósito, Él estimula las vivencias. ¿Y por qué digo? Bueno, enfoca tu vida antes. Cuando Él enfoca tu vida, literal, le das tiempo a lo que realmente importa. Tu familia, congregarte, tener tiempo con Dios.
Y dices, ¿dónde perdía tanto tiempo antes? Y encuentras el tiempo para invertirlo bien. La realidad es que dices, bueno, si antes yo me desvelaba viendo, no sé cuántos aquí a lo mejor podrían decir, es que está bien bueno Netflix, me puedo aplastar ahí viendo una serie completa, pero cuando empezamos a tener una relación con Dios, puede, y digo puede porque aquel que no lo haya experimentado puede pasar eso a segundo término, desplazarlo y deleitarte con Dios y empezar a involucrarte en la iglesia, meterte en los ministerios, decirle, Señor, úsame, háblame, llévame a donde tú quieras, soy materia dispuesta. Enfoca tu vida, estimula las vivencias. ¿Por qué le digo eso? Porque aquel que conoce a Dios tiene la oportunidad de ver milagros y hay un estímulo espiritual. Es muy triste este tiempo de la pandemia que mucha gente no tenía esperanza. Estaban en el hospital día a día desgastándose, escuchando malas noticias. Pero el que es hijo de Dios, tu gozo es mi fortaleza, Padre. Tú tienes la última palabra. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú tienes todos los días de nuestra vida contados. No me preocupo. Y esa estimulación espiritual provoca en nuestras vidas experiencias sobrenaturales. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de experiencias? Amén. Otra cosa que puede hacer cuando nosotros empezamos ya, que somos impulsados en el propósito, que ahora empezamos a ser impulsados, que somos impulsados en el destino, ahora que empezamos a ser impulsados en el propósito, Él nos empieza a preparar para la eternidad. ¿Sabía que cuando nosotros empezamos a caminar en el propósito, nuestra carga se vuelve más ligera? Cuando nosotros escuchamos, mi yugo es fácil y ligera mi carga, tomar la cruz de Cristo lo vemos como algo, como ese momento difícil, complejo de Jesús. Escucha esto, porque quizás nunca lo había visto de esta manera. Cuando decimos cargar la cruz, nos imaginamos nosotros cargando eso y padeciendo. Pero tú no la tienes que cargar. Él ya la cargó. Él ya pagó el precio. Simplemente es que vivas la vida que Él te pide y empezarás a ver, empezarás a caminar rumbo a una eternidad con Él. Amén. Mateo 6:20 dice, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Cuántos quieren tener su corazón en el cielo? Haciendo rema la prédica del domingo pasado, créalo y dele un aplauso a Dios si usted dice, yo me estoy preparando para cuando Él quiera. No estoy diciendo ya, Señor, llévame hoy, pero estoy listo, amén. ¿Quiere que le diga? Bueno, mire, esta parte lo voy a leer súper rápido porque ya vi el del piano que me va a empezar a poner presión. Génesis 37, ya ese es el lenguaje de miradas entre el altar y es así, dice. Pero bueno, es que es el lugar, yo digo que es el lugar. Una vida impulsada por Dios. Ahora que hemos entendido que podemos ser impulsados a un destino, que podemos ser impulsados a un propósito. ¿Se acuerda de una vida impulsada por Dios? Le voy a explicar qué es lo que pasa. Pasan 4 cosas. No sé cómo lo voy a decir aquí, Señor, dame la habilidad para hacerlo. Voy a leerles una historia, voy a leerles la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Más o menos para tantear aquí, así como que yo la he leído toda la historia completa. Muy bien. Todos los que no levantaron la mano se quedan conmigo un ratito más. No, se crean. Para explicárselas, no se crean. Cuando una vida es dirigida por Dios, te dirige a la dirección correcta. Podemos ver en el versículo 2 y 3, si me lo pueden proyectar. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Sí, es ahí. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y soñó José, no, perdón, no, esa parte no.
es solamente el 2 y el 3. Dice que él estaba apacentando las ovejas. Yo no entiendo cómo, en qué momento ellos empezaron a tener un resentimiento para José, porque déjeme decirle que no fueron los sueños. José ya era amado por su padre. ¿Y sabe por qué lo amaba? Porque en ese versículo nos muestra que él estaba haciendo la voluntad del Padre. Yo no lo veo de los demás hijos. Sí dice que fue porque lo tuvo en su vejez. Era como algo especial, como el pilón. Pero la realidad es que era obediente. A él le interesaba complacer el corazón del Padre. Que él estuviera contento con lo que él hacía. Y a veces estamos pensando, ¿qué dirección tomar? ¿Qué decisión tengo que tomar? A veces que estamos en esta encrucijada, ¿qué tengo que hacer? Pero una vez que empiezas a saber cuál es tu destino, una vez que empiezas a conocer cuál es tu propósito, para poder ser impulsados por Dios, va a ser más fácil identificar cuál es esa dirección correcta si aprendemos a identificar dónde yo complazco el corazón del Padre. Amén. El otro punto es, ¿qué otra cosa pasa? Él te dota de cualidades y habilidades necesarias para ser quien debes ser. Lo podemos leer en el versículo 5, del 5 al 11. Muy bien. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Del campo, y aquí con que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó. Yo digo: ay, José, ¿para qué? Si ya te echaron en el primero, ¿para qué le sigues, verdad? Pero pues algún defecto tenía que tener José. Pero bueno, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, y diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Él empezó a descubrir que tenía un don, pero no sabía. Y el don era evidente, él tenía un don de sueño. Y lo tuve que leer porque hay veces que nosotros no sabemos cómo trabajar los dones que Dios nos está dando. Y a veces no los sabemos sembrar, no sabemos manejarlos, y podamos estarlo contando a personas que quizás lejos de que compartan tu felicidad, puede entrar alguna raíz de envidia. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Ira, resentimiento y todo eso. Y quizás no está siendo impulsado por Dios como tú. Y ahí lo clave es que te juntes con gente que busque ser impulsado por Dios igual que tú. Porque no importa si están juntos, separados, serán impulsados por Dios y compartirán todo como una experiencia donde Dios es glorificado. Amén. Segundo punto, te proyecta a lugares donde tú no has imaginado estar. Ya lo conté en mi testimonio, pero si lo tuviera que decir, miren, lo voy a empezar a... Bueno, sí, versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo 37. Alto, aquí voy a hacer un stop, porque cuando decimos, bueno, estamos hablando de cosas bien bonitas, de cuando somos impulsados por Dios, y cuando escuchamos este punto de decir, me proyecta a lugares donde no he imaginado, te imaginas las naciones, te imaginas el altar, te imaginas toda la posición donde Dios te lleva a ser, no sé. La realidad es que con José no fue así. ¿Sabe a dónde lo llevó? Que le aseguro que no imaginaba estar. A una cisterna. Lo vemos en ese capítulo 20, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José a su túnica y la túnica de colores que tenían sobre sí. Y es lo que les leí ahorita. Y la tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y nos pasamos después a
capítulo 39, versículo 2. Y empezamos a ver algo como de luz en medio de la oscuridad. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, en este caso Potifar. De una cisterna lo hacen esclavo. Lo estoy contando así por encima la historia porque si no, no acabamos. Pero el punto es que él no imaginaba estar en un lugar, pero a veces Dios prueba el corazón en los lugares donde no puedes ver su poder actuar. Pero él está esperando el momento. Y en ese momento José es promovido, ¿sí? Pero después de eso todos sabemos el momento donde la mujer de Potifar se le insinúa a él, se queda con su ropa y otra vez vuelve a caer a la cárcel. Y lo podemos ver en el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos. El rey estuvo ahí en la cárcel. Y es ahí donde dice, Señor, ¿para qué haces esto conmigo? Ya había aprendido la lección, ya estuve en la cárcel. Y volvemos a ponernos en esa posición. Y Dios está esperando, gente, que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere hacer. Él no trabaja de la manera, yo lo hablo con mi esposa y le digo, a veces ni quiero pensar cómo Dios quiere hacer las cosas porque siento que Él destruye el plan, como que así ya no va a ser. Entonces dejo que Él haga las cosas. Y la verdad, hay algo interesante en esto de los lugares que no lo voy a leer, pero nada más lo voy a mencionar. En el versículo 40 del 14 al 15 sucede la historia donde en la misma cárcel está con el panadero y el copero que habían estado en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un momento donde llega con el copero, no lo vamos a leer, simplemente se lo voy a explicar. Llega un momento donde está él con el copero antes de que él le revela los sueños, y en ese momento los regresan a su posición. Uno muere porque era parte del sueño que él había interpretado, y el otro se queda con vida. Pero antes de que se fuera, hay algo bien interesante, y si lo vemos en toda la historia de José, él nunca lo hizo, y él se autopromocionó. ¿Cuándo está eso? Lo menciono, está en esos versículos. O bueno, él lo que le dice, básicamente la historia cae en este punto, es cuando le dice, cuando salgas, acuérdate de mí. Y él nunca hizo eso. Nunca metió las manos, nunca dijo nada. Y en ese momento, pero ¿qué me muestra a mí? Dios te va a poner en oportunidades. Él tenía que caer en ese lugar porque la posición a donde Dios lo quería llevar era mayor. No sé si me explique. Podía haberse quedado en la casa de Potifar, pero todos los que conocemos la historia de José, ese no era el destino de José. José iba a ser una persona con poder y autoridad sobre Egipto. Y hay veces que nosotros nos conformamos y estamos engolosinados disfrutando la casa de Potifar, pero no nos podemos acomodar ahí si Dios no tiene ese destino. Porque Dios te quiere preparar para algo mejor. Y entonces pasan cosas y no las entendemos, pero cuando lo vivimos, cuando le creemos a Dios, Dios nos llama más. Amén. Así que cuando tengas una oportunidad de Dios, tómala, como yo, que no sabía dirigir, porque no les conté lo que pasó, nada más se los dije la mala noticia por encimita, pero literal, cerré los ojos toda la reunión y nada más canté y no supe qué pasó con los otros 15 minutos. Y algo más interesante aún es que cuando nosotros caminamos en ese propósito, somos impulsados por Dios, no nos damos cuenta que nuestro propósito evoluciona a veces. José lo conocemos como el soñador, José el soñador, pero él no se quedó como José el soñador. Él interpretó los sueños del copero y del panadero. Entonces lo que era un talento se multiplicó, evolucionó, creció para gloria y honra de Dios. Amén. Por favor, el capítulo 41, versículo 32 al 36. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto,
Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para que el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Pero qué no estaba en la cárcel? Y ahora estaba aconsejándole al faraón. De soñador se convirtió en alguien que interpretó sueños, y de alguien que interpretó sueños se convirtió en un consejero, la mano derecha del faraón. Primer punto que le dije: cuando nosotros somos impulsados por Dios, nos dirige en la dirección correcta. Segundo punto, Él nos dota de cualidades y habilidades necesarias para llegar a ser quien debo ser. Tercer punto, te proyecta a lugares donde no has imaginado estar, buenos y malos. Y por último, te lleva a alcanzar la posición donde debes estar. Y cierro leyendo el versículo 41. No, perdón, capítulo 41, versículo 39 al 43. Y dijo Faraón a José: ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Nos vamos al capítulo 42, versículo 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. En todo momento, Dios nunca suelta la promesa. Y aún era suficiente con lo que Dios ya había hecho, pero Él no se olvida de su promesa. Podrás estar en la cúspide y creer que Dios ha sido bueno y se ha sido fiel, pero si es el momento en el que yo quizás tengo que desempolvar ese sueño donde Dios me había dicho que yo iba a ser sanidad, que Dios me iba a dar un don de sanidad, no sé. Quizás Dios les ha depositado aquí a todos una promesa, y es tiempo de que no te olvides de esa promesa, porque Dios no se olvida de ella. Amén. Solamente quiero compartirle 2 versículos para terminar. Y es Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor.